Hola, gente bonita de YouTube. Les habla Raitingstar, su pony random de confianza. Esta vez trayéndoles una pregunta. ¿No han notado algo raro en la familia de Twilight? O más bien, ¿a alguien raro? ¿Alguien que se siente fuera de lugar? ¿Que no encaja con el resto? ¿No? ¿Nada raro para ustedes? Parece que soy el único observador en este lugar. ¿Eso o soy un paranoico desquiciado? También es probable. El punto. Creo que Shining Arbor no encaja con el resto de su familia. Y tengo mi propia teoría / explicación para esto. Su padre no es realmente su padre. O al menos no en el sentido biológico. Y el verdadero progenitor de Shining ha estado todo este tiempo frente a nuestras narices. Pero jamás nos dimos cuenta. Suena como una locura, ¿no? Pues en este video voy a mostrarles mis pruebas para sostener esta afirmación y quién creo que es el verdadero padre de Shining Arbor. Ya quedará en ustedes si creerme o no. Ahora, sin más que agregar, ¡que pase la intro! Chale, y me gasté todo el presupuesto en esa intro. Bueno, al menos aún tengo salud. Bien, yo les dije que a mi parecer Shining no encaja con el resto de su familia, pero ahora les diré el porqué. Empecemos por lo básico, los nombres. Tenemos a Twilight Sparkle, cuyo nombre obviamente hace referencia al brillo del sol al atardecer. A su madre, Twilight Velvet, que en este caso asumo que hace referencia a los colores rojizos del atardecer, ya que Velvet significa terciopelo y pues el terciopelo la mayoría del tiempo es rojo, así que cuadra, supongo. Tenemos a Nightlight que, bueno, si nos vamos a lo literal es como les dicen a las luces que le ponen a los niños con miedo a la oscuridad en sus cuartos para que puedan dormir tranquilos. Visto desde ese ángulo, incluso podríamos decir que este nombre hace alusión a Nightlight como padre, mostrándolo como alguien que trae seguridad a sus hijos, al igual que las luces de noche. Pero si nos guiamos por su cutie mark, creo que más que esas luces, su nombre hace referencia a la luna. Y luego tenemos a Shining Armor, cuyo nombre hace referencia a una armadura. A diferencia del resto de la familia que hace referencia a la luz emitida por cuerpos celestes. Corrigiendo el rating star del pasado, investigando me di cuenta de que el nombre de Shining en realidad hace referencia a la frase Knight in Shining Armor, una expresión comúnmente usada para describir a un hombre valiente y amable o a la pareja romántica ideal de una mujer, no hace referencia a una armadura literalmente. Sin embargo, mi equivocación inicial no invalida mi punto, pues sigue siendo un nombre de una temática diferente y que por ende desencaja con el resto de la familia. Y sí, ya sé que en la vida real la luna no emite luz, solo refleja la luz solar. Yo también pasé la primaria, gente, pero a juzgar por cómo funcionan el sol y la luna en la serie, seguramente la luna sí emite luz en este mundo. Pero el punto aquí es que el nombre de Shining se sale por completo de la temática de su familia, algo un tanto llamativo cuando otras familias en la serie comparten una misma temática en sus nombres. Por ejemplo, los Apple, cuyos nombres en su mayoría se basan en tipos de manzanas o en productos derivados de estas. Starlight y su padre, que referencian a fuentes de luz, o Sunburst y su madre, que representan fenómenos solares. Sé que hay otros casos de familiares que no comparten temáticas en sus nombres, pero esto es tan solo el inicio. Vayamos con lo que más me hace dudar de Shining, su aspecto, ya que, aunque los nombres en esta serie no son tan relevantes para determinar las relaciones de familia, el aspecto físico suele ser mucho más confiable, pues los parentescos entre familiares son notorios en la mayoría de los casos. Hay personajes que comparten muchos rasgos de sus dos padres, como Rainbow, Scootaloo o Sunburst. Personajes que tienen más rasgos de su padre, como Trixie o Apple Bloom. Y personajes con más rasgos de su madre, como Spitfire o Diamond Tiara. Incluso tenemos ejemplos de parentescos físicos entre hermanos,
Pues Fluttershy y Zephyr Breeze, aunque no se parecen nada a simple vista, comparten el mismo esquema de colores. Y sumado a eso, la silueta delgada y alta de Zephyr recuerda a Fluttershy de pequeña. Pero ahora, cuando pasamos a la familia de Twilight, pues... a ver, Twilight tiene los colores morados de la melena de Velvet, su cola es casi igual a la de esta, y su estilo de Cream parece una combinación entre los de sus padres. No es que sea idéntica a sus padres, pero hay algo de similitud. Ahora, si nos vamos a Shining, a simple vista parece tener rasgos de ambos padres, ¿no? Digo, tanto el color de ojos como el color del cuero es bastante similar al de Velvet, y su cabello es parecido al de Nightlight. Entonces, nada raro hasta allí, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué tal si en lugar de ver las similitudes nos fijamos en las diferencias? Como por ejemplo, la forma de los ojos de Shining es distinta a la de sus padres. Shining tiene una separación entre su cuero y cascos, cosa que ninguno de sus padres tiene. Y quizás lo más obvio, la complexión de Shining es diferente, siendo más alto y robusto que sus padres. Y aunque con Zephyr pasa algo similar, como ya dije, se parece a Fluttershy de pequeña, así que ya hay antecedentes en su familia de ponis con esa complexión. Mientras en la familia de Twilight, hasta donde nosotros sabemos, Shining es el único con ese tipo de cuerpo. Podrían decirme que el físico de Shining se debe a su entrenamiento como guardia real. Sin embargo, en flashbacks de la serie, vemos que su físico ya era algo robusto desde muy joven. Y pueden pensar que esto no son más que descuidos de diseño por parte de Hasbro. Nada tan grande como para armar una teoría. Y eso mismo pensé yo en un inicio. Hasta que me di cuenta de que hay otro pony muchísimo más parecido a Shining Armor que su supuesto padre. Nada más y nada menos que Fancy Pants, un personaje recurrente de la serie y uno de los ponis más influyentes de Canterlot. Si aún no les ven el parecido, hagamos la comparación. La forma y color de los ojos, si bien no es idéntica, es un tanto similar. Lo mismo con el color de cola, crin y cascos. Son de los pocos ponis en toda la serie con una separación entre su cuero y cascos, y su cuero es exactamente del mismo color. Por si esto no fuera suficiente, ambos tienen una complexión física muy similar. Nada más vean estas imágenes en donde puse el render de uno por encima del otro. Si bien se ve que sus siluetas no encajan a la perfección, sí tienen una figura bastante parecida. Y seguro alguno de ustedes me dirá, pero Rating, la Cutie Mark de Shining tiene la estrella de Twilight, entonces encaja con el resto de su familia y prueba que tu teoría está mal. A lo que podría limitarme a responder que las Cutie Marks no tienen que ver con el linaje, sino con el destino, y poner como evidencia a las Crusaders, cuyas marcas son distintas a las de sus familiares, pero casi idénticas entre ellas, probando que el destino las une y por extensión que las Cutie Marks son más cuestión del destino que del linaje. Por lo que podríamos concluir que en el caso de Shining, su marca representa el destino de proteger a sus seres queridos como un guardia real y no su relación de sangre con estos. Pero es que aun si dijéramos que las marcas tienen más relación con la familia que con el destino, la marca de Shining encaja mejor con Fancy que con los otros miembros de su familia. ¿Acaso no me creen? Miremos más de cerca. La marca de Twilight es una estrella, la de Velvet son 3 estrellas y la de Nightlight es una luna, todos símbolos relacionados al espacio. Por otro lado, la marca de Shining, por más que tenga la estrella de Twilight y las de Velvet, es un escudo, un objeto que solían usar los caballeros de la Edad Media, los cuales, por cierto, eran en su mayoría de linaje noble. Por eso es que el escudo es un símbolo estrechamente relacionado a las familias nobles. Y la marca de Fancy son 3 coronas, curiosamente, siendo también objetos que por lo general solo puede aportar la nobleza y que por lo mismo son frecuentemente usados para representar familias nobles. ¿No les parece demasiada coincidencia? Por si fuera poco, el escudo de Shining solo muestra los símbolos de Twilight y Velvet, su hermana y su madre respectivamente, pero nada del de Nightlight, quien supuestamente es su padre.
Es que, viéndolo todo en perspectiva, parece incluso hecho a propósito. Al inicio pensé que esto ocurría porque no tenían el diseño de los padres de Twilight para cuando se introdujo a Shining. Entonces usaron el diseño de Fancy de base y luego para hacer a sus padres usaron solo el diseño de Twilight. Pero revisando los capítulos para comprobar, me di cuenta de que Nightlight y Twilight Velvet aparecen por primera vez en Crónicas de la Amistad, el episodio 23 de la primera temporada, mientras que Fancy hace su primera aparición en La Crema Innata, el episodio 9 de la segunda temporada, y Shining aparece por primera vez en Una boda en Canterlot primera parte, el episodio 25 de la segunda temporada. O sea, si hubieran querido hacer a Shining más parecido al resto de su familia, ya tenían los diseños de Twilight de sus padres, pudieran usarlos como base, como si lo hizo el artista Nostalgic Fixations, cuyo DeviantArt estará en la descripción, con este rediseño de Shining que, aparte de verse bastante bonito, sí toma a su familia como base en detalles como los colores, la estatura y su cutie mark, encajando mucho mejor con su familia al tener rasgos de cada uno. Pero por alguna razón parece que en Hasbro, en lugar de tomar el camino lógico y hacer algo parecido a esto, decidieron usar a Fancy Pants como base del diseño de Shining, lo cual me hace sospechar aún más. Y si te parece que todas estas similitudes físicas podrían ser producto de la casualidad y ya, te recuerdo que tanto Fancy como la familia de Twilight son ciudadanos de Canterlot y pertenecen a la clase alta, porque aunque no se haya dicho explícitamente, el solo hecho de vivir en la capital y no solo criar a 2 hijos, sino además inscribirlos en escuelas de alto prestigio, es para mí una indicación bastante clara de que a este par nunca les ha faltado el dinero, incluso desde antes de que sus hijos se empezaran a codear con la realeza. Así que, resumiendo lo dicho en esta sección, Shining Armor es considerablemente distinto al resto de su familia, especialmente a Nightlight, lo cual se vuelve aún más curioso cuando volteamos a ver a Fancy Pants, personaje con un extraño parecido físico a Shining, asemejándose más a él que su padre, y siendo también un ciudadano de Canterlot, al igual que la familia de Twilight, lo que me hace sospechar que, quizás, Fancy Pants sea el padre biológico de Shining Armor y no Nightlight como nosotros creíamos. Pero bueno, ahora que ya tenemos toda la información relevante, es momento de armar la teoría. De acuerdo, ya les mostré que hay evidencias para pensar que Fancy Pants podría ser el padre biológico de Shining en lugar de Nightlight. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Y precisamente es en lo que se va a enfocar esta sección del video, plantear el escenario en el que esto pudo ocurrir. Empecemos descartando escenarios que contradigan lo anteriormente establecido, como el pensar que Fancy podría ser otra clase de familiar de Shining, como por ejemplo su abuelo, su tío o su primo, sugiriendo que el parecido entre ambos en realidad se debe a un ancestro en común. Cosa que ahora que estoy grabando y lo estoy pensando mejor, quizás debí haber establecido antes de directamente decir que eran padre e hijo. Bueno, detalles, ya para la próxima teoría lo haré mejor. Pero volviendo a la teoría, aunque los escenarios que mencioné anteriormente son igualmente probables dadas las pruebas que mostré, hay algo, o más bien alguien que descarta estas posibilidades por completo: Twilight Sparkle, la única miembro de la familia a la que hemos visto interactuar con Fancy Pants, pues en el episodio introductorio de Fancy podemos ver casi al final cómo este mantiene una conversación con Twilight, conversación en la cual se hace evidente que no se conocen entre sí, cosa que si Fancy Pants y Twilight fueran parientes sería bastante extraño. Pero si en realidad no están relacionados de ninguna forma, tiene sentido que no se conozcan. Aunque eso termina agregando algo más a la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que Fancy sea el padre de Shining y no tenga parentesco con Twilight o siquiera la conozca? ¿Acaso Twilight Velvet engañó a Nightlight con Fancy Pants? Es una posibilidad, sin embargo, teniendo en cuenta que Shining es el hijo mayor, no lo veo muy probable. A menos que sea el producto de una despedida de soltera en la que Velvet tomó más sidra de manzana de la que debería, pero también lo dudo. La posibilidad que a mí más me llama la atención, por otro lado,
es que Fancy haya sido pareja de Velvet antes que Nightlight, pues las cosas cuadran relativamente bien. No sabemos absolutamente nada del pasado de Velvet o Fancy, pero algo que es seguro es que llevan viviendo en Canterlot bastante tiempo, si no es que nacieron allí. Es probable que unos jóvenes Velvet y Fancy hayan coincidido en algún momento y eventualmente se hayan enamorado y formado una relación. Pero esta relación terminaría por algún motivo. Sí, existe la posibilidad de que Fancy aplicara la típica de padre latino y huyera apenas enterarse de que Velvet estaba embarazada. Pero dudo muchísimo que este haya sido el caso. No solo porque Fancy sigue viviendo en Canterlot y sería una pésima idea intentar huir de tu exmujer y su bendición en la misma ciudad en la que ellos siguen viviendo, sino también porque en el cómic 60 de Friendship is Magic se muestra a Fancy bastante comprensivo y hasta cariñoso con su sobrina. No parece el tipo de pony que abandonaría a un familiar. Así que lo más probable es que la relación haya terminado por un motivo ajeno al embarazo de Velvet, sin que ninguno de los dos supiera todavía de ello. Luego de esto, Velvet conocería a Nightlight, formaría una relación con él y después se enteraría de que iba a tener a Shining Armor. De hecho, si nos guiamos por la biología de la vida real, los tiempos cuadran relativamente bien, ya que, según Wikipedia, los ponis tienen un tiempo promedio de gestación de 320 días, casi un año entero. A eso podemos sumarle que en el capítulo 13 de la quinta temporada, cuando Pinkie lo sabe, aunque nos dice que Cadance está embarazada, no lo parece, no presenta ningún síntoma del embarazo, por lo que podemos asumir que para los ponis de Equestria, eso del embarazo tampoco representa una gran dificultad. No parece ser algo muy notorio o muy preocupante. Así que, teóricamente hablando, tenemos el tiempo y las condiciones perfectas para que Nightlight y Velvet formen un vínculo antes de saber que Shining iba a nacer. Esto explicaría por qué ni Shining, ni Twilight, y muy probablemente ni siquiera Fancy sepan de todo este asunto. Pues, independientemente de si es o no su padre biológico, sería Nightlight quien se encargaría de criar a Shining, y como dice el dicho, padre no es el que engendra, sino el que cría. En cuanto a Twilight, Velvet y Nightlight, seguramente ellos sí que saben de esto, pero la verdad no creo que les importe demasiado. Después de todo, ellos parecen tener una muy buena situación económica, y probablemente ya estaban juntos para cuando Shining nació. No creo que casados, pero al menos eran pareja. Así que no creo que viera muy necesario exigirle pensión a Fancy y en el proceso destruir su reputación en la alta sociedad por algo de lo que él probablemente no sea consciente. Simplemente decidieron no prestarle atención a eso y enfocarse en lo más importante, en su nueva familia. Y asumo que en no desvivirse de un infarto cada vez que alguno de sus hijos, sobre todo Twilight, se involucra con el destino de toda Equestria, es que no. ¿Se han puesto a pensar en la cantidad de eventos apocalípticos en los que se ha visto involucrada Twilight y la cantidad de veces en las que pudo haber pasado al otro barrio? Los pobres Nightlight y Twilight Velvet deben haber quedado con múltiples problemas cardíacos después de escuchar todas las cosas que su hija ha hecho. En conclusión, debido a algunos parecidos bastante llamativos entre Shining Armor y Fancy Pants, teorizo que este último podría ser el verdadero padre biológico de Shining, manteniendo una relación con Twilight Velvet en un pasado la cual no funcionó. Poco después de esto nacería Shining producto de dicha relación y Velvet y Nightlight serían los únicos que conocerían toda la verdad tras este suceso. Pero optarían por no darle importancia a eso y seguir tranquilamente con sus vidas. O al menos eso es lo que plantea mi teoría. Nada de esto ha sido confirmado, así que eres libre de sacar tus propias conclusiones al respecto. Y eso ha sido todo por hoy. Si disfrutaste de este video, recuerda dejar un like y suscribirte si aún no lo estás, activando la campanita para que YouTube te notifique de lo próximo que suba. Si tienes alguna opinión sobre el video, amaría que la dejaras en la caja de comentarios.
Por supuesto, siempre desde el respeto, no hay necesidad de llegar a los insultos. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram, en donde subiré contenido un poco más corto a comparación del canal principal y alguna que otra actualización de mis videos más largos. Los links de ambas plataformas van a estar en la descripción del video, así como los links de toda la música usada durante la producción del mismo. Sin más que decir, se despide Writing Star, su pony random de confianza, deseándoles un excelente día.